Vamos a estar hablando de un caso en particular de un adolescente con respecto a la estructura de la personalidad planteada por Carl Rogers. Esta se funda partiendo de las experiencias clínicas que Rogers tiene con sus consultantes y en la observación de un fenómeno en su propia naturaleza. Se basa en una observación naturalista y se encuentra abierta a cambios y a nuevos datos que puedan contribuir con este cambio de personalidad. Rogers plantea algo muy interesante y es que el sí mismo en condiciones adecuadas es capaz de adecuar su conducta y su personalidad, de cambiar. Ya con respecto al caso, es una adolescente que se llama María, es hija de padres estrictos. Sus padres son maestros, su madre es maestra de primaria y su padre es maestro de universidad. En cuanto ellos siempre le han infundado valores a María, de que sea una persona autoritaria, una persona autónoma de sí misma, una persona segura, una persona que no tenga miedos. María es una adolescente muy particular, le gusta mucho la música clásica, no le gusta casi los maquillajes, los lugares que tengan como mucho flujo de personas. Y con esto empezamos con el concepto de sí mismo, el cual es la imagen que el cliente o nosotros mismos percibimos de nosotros, valga la redundancia. María es consciente de que es una persona objetiva, proactiva y es muy buena compañía para otra persona. En cuanto al marco interno de referencia, que es la percepción que tenemos de los individuos, no como los individuos se muestran a la sociedad, sino como nosotros los percibimos. María tiene una compañera de estudio la cual no le cae muy bien a todos sus compañeros porque ella tiene actitudes muy raras y no deja que nadie se le acerque, o sea que casi no habla ni con ellos ni tiene como una amistad entablada con sus compañeros. Entonces María considera que Marta es una buena persona a pesar de que tenga actitudes que la aíslen de los demás. Con respecto al punto de vista fenomenológico, cada individuo percibe el mundo de manera diferente y esta se convierte en su propia realidad. Acá vamos a hablar de una experiencia que tuvo María en su infancia con los payasos. Ella estaba en un circo y estaba muy chiquita, entonces ella no percibió a los payasos como buenas personas, sino como personas que hacían cosas malas, que daban mucho miedo y que no daban nada de risa. Ella simbolizó esta experiencia y evita siempre estar en lugares en los que vaya a haber como un show de payasos porque esto la pone muy ansiosa y le da mucho miedo. Entonces, con lo cual, en una tarde sus compañeros la invitan a un circo, una función de circo que va a haber cerca de la universidad con sus otros compañeros, a la cual ella decide no ir. Y sus compañeros le dicen que no sea amargada y aguafiestas porque va a haber un show de payasos muy bueno. Entonces, a lo que ella totalmente evita ir a ese lugar, pues porque claramente sabe que van a haber payasos, entonces esto no le genera como una buena experiencia. Y con respecto al campo perceptual, el individuo es el centro de las experiencias de su mundo y él decide cómo actuar en ellas. Aquí, retomando lo que dijimos en un principio de María, es una persona a la que no le gusta estar en sitios concurridos de personas. Ella los percibe como lugares no agradables, a lo cual lo comparamos con la amiga de María, Vanessa, a la cual le encanta estar en lugares concurridos porque experimenta sentimientos de seguridad cuando está con demás personas o rodeada de muchas personas. Ya con respecto a la conducta del organismo y a los conceptos organísmicos de la teoría, este es el esfuerzo intencional que tiene el sí mismo de satisfacer sus necesidades, las cuales van acompañadas de emociones. Entonces, continuamos con la emoción. Ella acompaña como a la conducta y al camino, la cual se encuentra relacionada con aspectos de búsqueda versus aspectos consumatorios, y la intencionalidad de esta se encuentra relacionada con la significación percibida de la conducta para la perseveración del organismo.
Rogers plantea algo muy interesante, y es que divide estas emociones en dos partes. La primera parte, las emociones excitantes, las cuales son las que acompañan esta actividad de búsqueda del organismo y son las encargadas de concentrar la conducta en el objetivo. Y las emociones tranquilas o pacientes, que son las que ya acompañan a la satisfacción de las necesidades. Un ejemplo de esto es que María, cuando experimenta sentimientos desagradables, experiencias agradables, emociones desagradables, ella siente la necesidad de comer. Entonces, cuando sacia esa necesidad de comer, experimenta las emociones tranquilas y pacientes, que son las que ya están acompañadas con el sacio de esa hambre que le da por miedo. Ya por consiguiente, pasamos al desarrollo de la personalidad y al desarrollo de la disociación entre el organismo y el self, en las cuales encontramos los valores del sujeto, en las cuales encontramos que el sujeto, el organismo, siempre está valorando todas las experiencias que suceden a su alrededor, introyecta valores. Cabe resaltar que el niño introyecta, o María desde niña ha introyectado valores de sus padres, los cuales defienden como ese concepto de sí misma. Un ejemplo como de esto, de esta introyección de valores, es que María, como lo mencioné también anteriormente, es muy amante de la música clásica, y esto le causa como buenos sentimientos de agrado, porque siente que tienen como mucho que expresar estas canciones clásicas o música romántica. Ella siempre se reúne con sus compañeras y sus compañeras siempre están escuchando reggaetón, música de época. Por esa razón, María adopta escuchar, y cuando está viajando está escuchando emisora y siempre está escuchando como reggaetón y cosas así. Entonces introyecta como esta percepción de que siempre está con las amigas y empieza como a explorar el ritmo del reggaetón. Ya casi finalizando, encontramos el desarrollo de la incongruencia, y en planteo algo que dice que los individuos o el individuo desarrolla un self opuesto y contrario a las experiencias, un concepto de sí mismo con bases distintas a sus experiencias organísmicas. Acá encontramos la organización del campo perceptual, las cuales son los valores propios y los valores que son introyectados sin conciencia, y experiencias que un cliente o un paciente puede simbolizar, ignorar, negar o distorsionar. Un ejemplo de esta incongruencia es que María, como lo mencioné, no le gusta el maquillaje. Entonces ella, siempre que va a salir con sus amigas, una amiga no le gusta como verla así tan pálida, entonces siempre le pide que si la deja maquillarse, y ella, pues por no crearle una mala experiencia a su amiga, siempre acepta que la maquille. Entonces es incongruente porque no le gusta el maquillaje y porque está permitiendo que la maquillen, y con esto ella, durante la estancia con sus amigas, se siente demasiado incómoda, siempre está con un pañito secándose la cara, tratando de limpiarse como el exceso, porque se siente la cara pesada. Entonces con esto quería plantear algo también de las experiencias. No recuerdo si lo dije, pero en la mala experiencia que tuvo María con el payaso, ella simboliza como esa experiencia que tuvo, y por eso data como que todos los payasos son malos y todo lo siguiente.